sus asientos. Bueno, como ustedes pueden ver tras mis espaldas y al frente de ustedes, nosotros tenemos un sermón esta mañana titulado El llamado a ser como nuestro Padre, Santo, Santo, Santo. ¿Saben? Una de las doctrinas más gloriosas que encontramos a lo largo y lo ancho de las Sagradas Escrituras es el hecho de que Dios nos hizo sus hijos. Es comprensible que Él nos adoptó. Es comprensible que Él nos creó. Es comprensible que Él es proveedor, protector, juez, Señor, Rey. Todas esas virtudes adornan el carácter de Dios. Lo que deberíamos llamarnos un poquito más la atención a la mayoría de los cristianos es pensar que nosotros somos hijos de Dios. De hecho, nosotros deberíamos pensar eso porque Cristo es el Hijo unigénito de Dios. El único Hijo realmente de Dios es Jesucristo. El único Hijo natural de Dios es Jesucristo. Todo lo demás llegamos a ser hijos mediante adopción. Sin embargo, mire qué maravillosa contraposición esta. Cuando usted adopta un hijo o una hija, usted no le da sus genes, porque usted no la concibió y usted no la engendró. Sin embargo, aunque nosotros somos hijos adoptivos, a nosotros hemos nacido de Dios. Hemos nacido de Dios y fuimos adoptados. Eso es la maravillosa del milagro de la adopción de Dios como Padre. Repito, si yo adopto una niña o un niño, sencillamente yo le puedo dar mi nombre, mi hogar, mi comida, mi pan, mi mesa, mi calor, mi disciplina, mi cariño, todo, mi herencia se lo puedo dar. Lo que yo no le puedo dar es nada genéticamente porque no nació de mí. Sin embargo, nosotros somos hijos adoptivos, pero a la vez que somos hijos adoptivos, hemos nacido de Dios, somos nacidos de nuevo, somos regenerados. Y por tanto, somos hijos por haber sido engendrados y por haber sido adoptados. Y la Biblia, a lo largo y a lo ancho, la pluma Juanina y Paulina se encargan de las doradas páginas de la Sagrada Escritura de decir verdades gloriosas, como por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 12, más, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho y autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y para que se sepa que no es solamente mediante adopción, porque Dios da un decreto declarándonos y colocándonos filialmente en su familia, sino que también mediante engendrar, dándonos Dios de su propia estirpe, de su propia naturaleza, de su propia esencia, dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Usted es hijo de Dios, mientras que Cristo es el Hijo único. Porque es de la esencia de Dios, porque es Dios el Hijo y es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Dios tiene un registro en el cielo donde declara como su hijo a aquellos que creen en su Hijo. Alguien que no es natural, nacido en la familia divina, es filialmente colocado, pero también mediante habernos engendrado, el mismo modo. Oiga este símil. ¿Qué hizo Dios Padre y Dios Espíritu Santo para poner a Dios Hijo nacer del vientre de una mujer? ¿Qué está escrito? ¿Cómo fue dicho? ¿Qué le dijo el ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es similar, guardando la diferencia de cómo Dios nos hizo. Como Dios Espíritu Santo hizo nacer a Dios Hijo de manera humana, terrenal, carnal, a Cristo en el vientre de María, es un símil precioso de lo que hace el Espíritu Santo cuando nos hace nacer de nuevo, nacer de Dios. Usted viene, oye la palabra, el Evangelio de salvación, escucha el mensaje, el Espíritu Santo obra conversión, convicción, contrición, pone fe salvífica en su corazón. Usted mira el sacrificio de Cristo, no lo ve como un hecho histórico pasado, sino como un Salvador presente a la mano para usted. Es persuadido por las Escrituras, su mente lo entiende, su corazón lo cree, su voluntad da un paso, todo eso. ¿Sabe quién está obrando internamente en ese proceso? El Espíritu Santo. Y así se da un nuevo nacimiento espiritual a modo como se dio el nuevo nacimiento en Cristo natural, carnal, humano. Pedro, en esta carta, él está escribiendo, queda bien claro quiénes son los destinatarios de su carta. Él dice que esta carta está escrita a los expatriados que están en la dispersión y obviamente dice los lugares que están en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
el contexto histórico de este pasaje es que esta gente estaba siendo sometida de manera brutal. Estos cristianos, cristianos judíos y cristianos también no judíos, estaban siendo sometidos. Nerón, en el año en que fue escrita esta carta, Nerón había pegado fuego a Roma y había esparcido la idea de que habían sido los cristianos, y una gran persecución en todos los niveles del imperio se había desatado. Los cristianos tuvieron que ser peregrinos, abandonar casa, hogar, familia, trabajo, tuvieron que dejar sus vidas, vela en sus espaldas, caminar, y salieron para no ser matados, no ser ejecutados, no ser encarcelados, y ellos estaban sufriendo injustamente. Estos cristianos, muchos de ellos familias separadas, padres matados, madres sacrificadas, ellos estaban viviendo un panorama de completa persecución. El Estado, el imperio estaba sobre ellos, siguiéndole los talones. Quizá usted no ha experimentado nunca un nivel de sufrimiento, de adversidad o de aflicción en este nivel. A veces nosotros nos constreñimos por el hecho de que tenemos problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares, problemas de salud, y de verdad que son dignos de traernos, o dignos nos traen pena, nos confrontan, nos quitan el alma, nos quitan el corazón, nos descorazonan. Pero el nivel de aflicción que estaban viviendo estos cristianos en el Ponto, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en estos lugares, era perdiendo la vida, perdiendo la familia, perdiendo el trabajo, perdiendo el hogar, perdiéndolo todo. Ellos estaban viviendo un momento muy difícil de su vida. Y los seres humanos, frente a la aflicción, tendemos a desanimarnos y a desenfocarnos. Es propio de la naturaleza humana, cuando la aflicción toca nuestra puerta, a nosotros retrotraernos de nuestra visión, de nuestra esperanza, de nuestro ánimo, de las resoluciones y determinaciones que hemos tomado de seguir al Señor. Frente a la aflicción solo hay dos actitudes que tomamos: o nos descorazonamos, caemos y desmayamos, o nos fortalecemos en el Señor, avanzamos y crecemos. De hecho, esa es la razón por la que el Señor la permite. Es darnos, forjar el carácter, es llevarnos al taller del maestro, tomar Dios como herrero, ni siquiera como alfarero, ni siquiera como ebanista, sino como herrero. Nos lleva a nosotros, que somos un hierro de Él, que tiene que ser pulido, transformado, tiene que ser conformado a su imagen. Por lo regular, el herrero se vale mucho del fuego, porque el hierro no es un metal dúctil, no es fácil de moldear. Ahora, cuando usted lo someten a cierto grado de calor por cierto tiempo, como el orfebre somete al oro, ¿verdad? Ese calor abrasador, esa intensidad, comienza a diezmar la fortaleza del hierro. ¿Qué hace el herrero? El herrero, cuando ha sometido por un proceso largo de tiempo, de mucho calor, de intenso calor al hierro, que él cree que está dúctil, que está ya moldeable, que puede ser cambiada la imagen, él no lo toma con la mano, él coge una tenaza y toma el hierro, lo saca. Él no lo pone sobre una mesa de madera, él lo pone sobre un yunque. ¿Y sabe lo que es un yunque? Un hierro macizo, muy fuerte. Él no toma una pinza para trabajarlo. ¿Sabe lo que toma por lo regular? Una mandarria. Y hierro con hierro se aguzan. Asimismo, las aflicciones forjan, transforman, fortalecen, cambian el carácter, porque el carácter humano, para cambiarlo hay que cambiarnos la piel, porque el carácter es el resultado de lo que nosotros somos en la vida, de nuestro temperamento, de nuestra crianza, de nuestros valores, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestras convicciones. Eso es así el carácter. Y cuando nosotros venimos a Cristo con esos carácter forjados sobre hábitos pecaminosos, para el Señor lograr una transformación, cual el hierro hay que someternos al fuego, cual el hierro nos toma con la pinza, cual el hierro nos pone sobre el yunque, cual el hierro nos da con la mandarria. Pero cuando Él termina en un trabajo más que de un herrero, es de un padre que se duele, sensible, compasivo, sabio, amante, misericordioso. Un Padre perfecto obrando en un pecador débil, queriendo transformarnos a su imagen, y esos procesos son insoslayables. Nosotros no nos maduramos con carburo. El carácter de un ser divino es forjado para ser transformado, es forjarlo, y forjarlo es trabajarlo, es brega, es fricción, es constricción, es aflicción, es así que se trabaja. Y Pedro
para animar a estos hermanos que están pasando por estas aflicciones, al igual que usted y yo, con nuestras aficiones propias de la época, del tiempo, de las circunstancias que la divina providencia ha traído a nuestras vidas, Pedro los anima y le dice algunas verdades gloriosas en esta introducción de esta epístola primera. Por ejemplo, en el versículo 2, él dice que esos hermanos, al igual que nosotros, fueron escogidos por Dios. Y que la escogencia se hizo mediante la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Y esta escogencia mediante presciencia dice que es Dios el qué. ¿Qué dice de Dios en este texto? Que es nuestro qué? Padre. Dios nuestro Padre, nótelo en el versículo 2, escogido según la presencia de Dios Padre, y el propósito es santificarnos por el Espíritu, para que nosotros obedezcamos, y esta santificación se dio mediante el rociamiento de una sangre. Vamos a explicar este concepto, no a profundidad, pero con cierto detalle de cómo se da el proceso de la santificación en nuestras vidas. ¿Qué significa la santificación? El alcance de la santificación y la motivación a la santificación es el contenido de este sermón. Note que aquí dice que Dios Padre en su presencia nos escoge para santificarnos por el Espíritu, para obedecer, y que esa santificación se da por el Espíritu Santo, pero porque fuimos rociados. Un concepto muy antiguo testamentario. La sangre de los corderos se rociaba sobre los elementos del templo y quedaban así santificados, purificados, apartados y consagrados. Y el apóstol Pedro está tomando esa figura del Antiguo Testamento como si la sangre de Cristo algún día la esparcieron sobre ti, la rociaron sobre ti para quitar y lavar todos nuestros pecados. Pero digo más, en el versículo 3 también dice Pedro que nosotros hemos renacido, que el Señor nos hizo renacer y nos dio una esperanza viva a través de la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Sí, los que son hijos de Dios no son porque usted es bautizado, porque usted se hace miembro de una iglesia, porque usted toma la hostia, porque usted hace una promesa, porque usted... No se trata de rituales muertos, es una operación gloriosa, milagrosa, extraordinaria, sin igual y sin par, donde el Espíritu Santo, como expliqué, viene sobre usted, usted escucha la palabra, es persuadido, el Espíritu Santo viene y le hace renacer o nacer de nuevo. En otra palabra, le imparte dos cosas de Dios. Le imparte la vida de Dios, que es la vida espiritual y la vida eterna, y le imparte la propia naturaleza de Dios, que Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad nos han sido dadas. Nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Así es que ser cristiano no es asistir a una iglesia, dejar de fumar, dejar de bailar, dejar de beber, dejar de ser infiel a tu esposa, no es traer dinero a la iglesia, no es cantar un himno, no es levantarte a las 5 de la mañana, no es ir a la basílica, no es tomar la hostia, no es hacer nada de esas cosas. Es que Dios viene a vivir en ti, te engendra, te da vida de Él, te da su naturaleza. Por eso el título de esta predicación, donde nosotros decimos que es un llamado de nuestro Padre a ser tal y como Él es. ¿Y cómo Él es? Santo, santo, santo. ¿Qué otra cosa le dice Pedro a estos hermanos que están padeciendo y que están siendo objeto de ataques fuertes, muy fuertes? Él le dice, por ejemplo, miren el versículo 4, lo que Pedro le dice a ellos para animarlo. Para una herencia, tú tienes una herencia. La herencia son bienes que se traspasan a nuestros hijos o a cualquier otro ser que no sea nuestros hijos. Bienes que usted lo hereda, lo recibe sin trabajarlo, sin esforzarse por ello. Sencillamente su progenitor o algún buen samaritano, o su padre, o su tío, o su abuelo, quiere hacerle a usted el objeto de su bendición material y hace un testamento donde traspasa mediante un ejercicio de su libérrima voluntad, diciendo que él quiere que usted sea quien pase a ser el dueño de esos bienes. Y Pedro le dice, ustedes están sin patria, ustedes están sin hogar, ustedes están sin familia, ustedes perdieron techo, ropa, perdieron la labor de su trabajo. Ustedes tienen una herencia en los cielos que tiene 3 características. Y las 3 características de esa herencia es que es
incontaminada, inmarcesible, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es una herencia eterna que no la puede dañar ni el orín, ni lo puede la polilla, no la consume. Usted hereda una casa y se puede corroer, usted puede un carro y se puede dañar, usted hereda dinero y se puede gastar o lo pueden robar. La herencia de ustedes tiene 3 características fundamentales, dice Pedro aquí, que es, la repito, es incorruptible, no se corrompe, no se daña. Inmarcesible, no es algo que se marchita, no es algo que se acaba, es inmarcesible, no se puede contaminar, es incontaminable. Pedro le está diciendo, levanten la vista. Esto que le están quitando a ustedes es cosa que carece de valor eterno. Él le está dando ánimo a los hermanos, los expatriados. Esa palabra expatriado es como sin patria o que están en un lugar. Quiere decir literalmente los que van son peregrinos, los que van de paso, los que no están en casa, los que no están en su hogar, los que no están en su nación, los que no están en su país. Es la idea de ese peregrinaje. Y Pedro le dice a ellos, esperen, ustedes son guardados mediante el poder de Dios por la fe que ustedes ejercen para alcanzar una salvación que está manifestada y que se ha de evidenciar en los postreros tiempos. Ustedes beberán la copa que han de beberán al final el mejor vino. Tomaremos la porción de María, la cual no nos será quitada. Ven, hermano. Yo no sé de qué bien material tú careces en este momento. Yo no sé si a lo mejor tú tienes deudas que no puedas pagar, tú tienes algo que quieres comprar para la escolaridad de tus hijos que no tienen. Pero déjame decirte que todo eso es necesario, pero es pasajero, no es imprescindible, y que lo que nos espera, la esperanza de nosotros el cristiano va de aquel lado de la eternidad. Es riqueza que no puede ser robada, quitada, corrompida, marchitada, es inmarcesible, no puede ser dañada. Es riqueza de la buena, de la que realmente nos pertenece. Y no estamos hablando de riqueza material, estamos hablando de cosas que no perece, que el tiempo no limita, ni acaba, ni extingue. Es lo que Pedro está diciendo. Y él les sigue recordando todas estas bendiciones a ellos que tenemos. Después que Pedro hace todo este recuento, en el versículo 13, él comienza con un por tanto. Y ese por tanto significa, así que, por lo antes dicho, por lo suso dicho, lo que voy a demandar, aquí Pedro está dando indicativos, que son ese modo verbal que describen realidades o cosas que ocurrieron en el pasado, están ocurriendo en el presente. Cosas reales, todo eso, escogidos, santificados, amados, predestinados, salvados, adoptados, redimidos, regenerados, santificados. Pero está hablando de cosas reales. Ahora, por tanto, aquí vienen los imperativos ahora, que son orden, mandatos, ruegos. Y siempre Dios tiene la metodología de decir y declarar todas las bendiciones doctrinales que Él nos ha dado, donde hemos sido el objeto de su bien, sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Allí no es un separado, no es una compañía por acciones. Inicialmente es Dios, es su gracia, es su bondad, es su amor la que obra. Y luego Dios dice, por tanto, así que, por lo cual, por los usos dichos, por lo antes dicho. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Ustedes han sido bendecidos de esta manera. Ustedes están siendo afligidos de esta manera. Por tanto, ustedes deben ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y la figura es sencilla, no es difícil de entender el mensaje. ¿Cuál es la figura en el pasaje? Bueno, del mismo modo que usted como mujer, a lo mejor si se puso un vestido un poco largo y usted se puso un cinturón, una correa y se ajustó su correa para que, no sé si para que le haga cintura, pero por lo menos para que le apriete el vestido, de tal manera que no le impida caminar. Esa vestimenta que usaban los judíos era una bata que iba desde aquí prácticamente hasta los tobillos. Y si la bata o la ropa o la vestimenta era muy pegado y ellos querían correr o abajarse para trabajar, necesitaban levantárselo, ceñírselo, apretárselo, para poder tener movilidad. Y Pedro compara lo que hace el cinto en la cintura con lo que debe hacer la palabra de Dios en la mente del cristiano.
Ustedes recuerdan, había unos muñequitos antes que se llamaban San, el rey del judo. Cuando San le tocaba pelear, siempre él hacía un movimiento donde en el aire él volaba y se ponía una bata de pelear, se amarraba el cinto aquí, finalmente se amarraba un cinto aquí, diciendo, estoy listo para la batalla. Pero él está diciendo, tienen que preparar su mente porque ustedes están salvados, regenerados, santificados, escogidos, adoptados, redimidos, pero ustedes están en un mundo hostil, donde ustedes, aunque gozan de una gracia salvífica y de la presencia de Dios en sus vidas, ustedes nadan en este mundo contra la corriente, donde hay aflicción, donde hay persecución, donde hay adversidad, donde hay prueba, y ustedes tienen que preparar su mente, cíñanse, álmense, del mismo modo que un hombre coge un cinto y se lo pone, y toma la espada y se la envaina aquí, la mete en la vaina, para poderla tener a mano. Ustedes tienen que armar su mente con estos pensamientos. Y esta palabra aquí que Pedro usa en el versículo 13, de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, y después dice ser sobrio, esta palabra que habla de sobriedad, nos habla a nosotros, mis hermanos, de tener una mente clara, despierta, alerta, equilibrada, razonable, una mente en la cual nosotros deberíamos estar apercibidos, que no estemos ebrios, que es lo contrario de sobrio, que no estemos siendo sobrecogidos por algún dolor o tristeza y que nos embargue tanto que nosotros comencemos a actuar como un deprimido, lo mismo que un borracho cuando se sobretoma y ya piensa como borracho, ve como borracho, oye como borracho y actúa como borracho. Mantengan sus mentes alertas, despiertas, manténganla en un nivel de claridad, de modo que ustedes no pierdan la visión de lo que Dios está haciendo en ustedes, de lo mejor que les espera, y de que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, porque tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que no te nuble la tristeza, que tu vista no se empañe por el dolor, por las lágrimas. Mantén tu mente despierta, mantén tu mente sobria, alerta, mantén tu mente equilibrada, mantén tu mente moderada, mantén tu mente templada, es la palabra. Ustedes recuerdan que la mente es el taller donde Satanás trabaja. Usted recuerda que todas las batallas que libran los seres humanos en un campo de batalla primero se libraron en la mente de los que la concibieron. De hecho, es ahí donde ganamos o perdemos nuestras batallas espirituales. Es en nuestra mente, porque ahí es que confiamos, ahí es que esperamos, ahí es que resolutamos, ahí es que decidimos, ahí es que prevemos, ahí es que prepensamos, ahí es que realmente tomamos las decisiones. Y Pedro dice, cojan las escrituras, pónganselas en la mente, memorícenla, apréndanla, practíquenla, predíquenla, vívanla y hagan que su mente esté rodeada, ceñida, sujetada, que esté lo más firmemente imbuida de lo que dice la palabra de Dios. La forma de mantenernos velando con la mente despierta es tomando las escrituras y haciendo las 5 cosas que hemos dicho muchas veces con ella. Leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y practicarla. Esculpirla, grabarla como con un cincel en la mente, en el corazón, cada día meditándola, andando por sus principios, por sus verdades, por sus promesas. Cuando ella nos advierte, consideramos. Cuando ella nos da esperanza, creemos. Cuando ella nos da cualquier instrucción, la obedecemos, y eso hace que nuestra mente esté, como dice Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La meditamos al caminar, al considerar qué decisión tomar, aflicciones que nos vienen, considerando algunas propuestas que no sabemos qué. Vamos a las Escrituras, el Espíritu Santo nos enseña. Vamos a las Escrituras, el Espíritu Santo nos guía. Y así vamos ciñendo, apretando con las Escrituras, cambiando nuestro modo de pensar. Cuando cambiamos nuestro modo de pensar, cambiamos nuestro modo de ver, cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestros valores, cambiamos nuestras costumbres,
Cambiamos nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestros métodos, nuestras prácticas, nuestros hábitos. Siembra un pensamiento y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás una vida. O sea, nuestra vida es como pensamos. Ahora bien, todo este preámbulo es para entrar a 3 cosas fundamentales, que debemos hacerlo en los minutos que mi jefe que está allí adelante me dice. Mi jefe es el reloj. Veamos que ahora hay un llamado de Dios a la santidad. En el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Me extraña que Dios use como argumento para decirnos que no sigamos con el estilo de vida pasado, diciendo que nosotros somos, ¿qué de Él? Hijos. Bueno, pastor, si consideramos que la conducta de los hijos es muy parecida a lo de sus padres, por 2 razones fundamentales, la conducta de nuestros hijos se parece a nosotros. 1, por genética, por los genes, y 2, porque ¿quién es que crea la costumbre en la casa? Los hábitos, los valores, las normas, los principios, los preceptos, somos los padres. Entonces los padres podemos influenciar en la vida de nuestros hijos, porque ellos tienen mucho de nosotros, porque lo engendramos y lo concebimos, y la genética juega un papel en la conducta muy determinante, o muy importante, más que determinante, muy importante, pero también quienes educamos. Ay, este muchacho, si es desobediente. Bueno, usted fue que lo crió. Que yo sepa, él no se crió solo. Si bien cada ser humano es responsable ante Dios de su conducta, pero cuando hablamos de nuestros hijos, no hay una persona que pueda influenciar más en la vida de un ser humano que los padres en la vida de los hijos. Porque la genética lo ayuda y porque usted que forja su lenguaje, sus hábitos, su costumbre, sus valores, su idiosincrasia, usted forja esa personita, su vocabulario se forja escuchándolo a usted, sus hábitos se forjan viendo lo suyo. Nuestros hijos se parecen a nosotros mucho más de lo que nosotros pensamos, o por genética o por influencia. Y Pedro le dice a los hermanos expatriados en la diáspora del Poncio, de Bitinia, de Capadocia, él les dice a que son creyentes, él dice, miren, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo no sé si usted tiene claro toda la influencia que tienen los deseos en su vida. De hecho, muchos de nosotros vivimos para complacer nuestros deseos. Tengo deseo de dormir, me acuesto. Tengo deseo de estar con el celular, estoy con mi celular. Tengo deseo de buscar tener relación sexual, busco a alguien con quien tenerlo. Muchos de nosotros, nuestros deseos son nuestros amos. Nos mandan, nos gobiernan. Porque muchos de nosotros concebimos la felicidad de la vida cuando yo complazco mis deseos. Y el deseo satisfecho alegra el alma, dice Proverbio. Entonces, es increíble cómo nuestra conducta pasada, cómo nosotros antes éramos esclavos, éramos arrastrados por nuestros deseos. Poco de ustedes, poco de nosotros, poco de cualquier ser humano vivían más por convicción, por disciplina, vivían más por un código de honor correcto, como dice Dios. Mayormente nosotros tratábamos de complacer de nuestros deseos. Y nuestros deseos determinaban, y nuestros deseos nos mandaban como un amo a hacer lo que nosotros queríamos, la autocomplacencia. Pero noten que Pedro ahora dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ok, este antes nos está hablando de un tiempo pasado, y ahora el escritor nos está hablando de una realidad que quiere cambiar en el presente. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice los deseos que antes teníais, ¿quiere decir que ya no tenemos esos deseos en el presente? No.
está diciendo que esos deseos, antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de ser adoptado, antes de ser regenerado, gobernaban nuestra vida. Pero no quiere decir que después que usted se convirtió y nació de nuevo, esos deseos no existen. De hecho, más adelante, Pedro dice que nosotros deberíamos también armarnos contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora esos deseos que nosotros cultivamos, que nosotros complacimos, que nosotros estimulamos, siguen en nosotros, están con nosotros, y muchas veces es de donde se levanta nuestra mayor tentación para vivir una vida como vivíamos en el pasado. Esos deseos están, y están adentro, están en el alma, están en la conciencia, están en la psique, están en las entrañas, están en el corazón, están en los afectos, están en la voluntad, están ahí. Lo que ha pasado, que el día que usted se convirtió, esos deseos que nació de nuevo, usted fue liberado de ellos, y aunque los deseos permanecen y ellos hacen una guerra de guerrilla en su alma, esos deseos carnales no le pueden a usted obligar a la complacencia ahora. Ahora usted ha sido libertado, regenerado, santificado, adoptado, y ahora usted tiene una nueva naturaleza que se opone a su vieja naturaleza, y usted puede decirle al pecado no. Pero están ahí. Uno del principal medio por el cual Satanás se vale para hacernos pecar y para que nosotros no seamos como nuestro Padre es nuestros deseos. Nuestros deseos constantemente se levantan contra Dios, se levantan contra el Espíritu Santo, se levantan contra una vida santa. Y el creyente que no aprende, que no aprendemos a decirle no a nuestros deseos por el poder del Espíritu Santo, por la gracia que el Señor nos da, por el conocimiento de la verdad, nosotros vamos a vivir siendo cautivos de ellos. Los deseos son tan frecuentes. Buda decía que lo mejor era que el hombre no tuviera deseo, que el hombre sufre porque tiene deseo. Y otro escritor de la antigüedad dice que los deseos tienen una frecuencia como las olas en la orilla del mar, en la arena. Usted se ha puesto a mirar las olas, viene una ola, muere, y tras esa misma, no ha terminado esa, cuando viene otra. Del mismo modo que algunos fumadores con la colilla de un cigarrillo prenden el otro, así hay gente que viven constantemente queriendo complacer sus deseos. Los deseos no son malos per se. Es parte de como Dios nos creó. La maldad de los deseos, la bondad de los deseos estriba en el objeto en el cual están basados. Si usted tiene deseo de leer la Biblia, es un buen deseo. Si usted tiene deseo de robar, es un mal deseo. Por tanto, los deseos no son malos per se. Los deseos dependen del objeto o lo que se quiera lograr, o lo que se anhele, o lo que se quiera, o lo que se aspire a disfrutar. Y Pedro dice, esta mañana, nos dice a ustedes, me dice a mí, nos dice a los presentes y a los ausentes, esta mañana, él dice, ustedes tenían unos deseos estando en vuestra ignorancia, pero como hijos obedientes, ahora en su condición de hijos, ustedes no deben complacer a sus deseos como usted lo hacía cuando estaba en su ignorancia. Y aquí viene 3 aspectos importantes de la santidad. Versículo 15 dice, sino, esa palabra es una conjunción adversativa en el cual yo voy a entrar una idea contraria. Antes complacíamos los deseos, ahora al contrario. ¿Qué debemos ser según el versículo 15? Como aquel que os llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así es que aquí hay un llamado a la santidad. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Cuál es la idea en el término? Dependiendo de la religión, la filosofía que usted pertenezca, va a haber diferentes conceptos o valoración sobre la santidad, pero casi siempre, tanto en lo uno como en lo otro, se requiere a una persona u objeto u lugar que es sacado del uso común y es dedicado, apartado y consagrado para un uso exclusivo, podemos decir, de la liturgia de esa religión. Casi siempre, si usted busca el hinduismo, el mahometanismo, el cristianismo, el islamismo, la práctica es muy similar. Cosas, personas, lugares u objetos que son sacados del uso común
y son apartados, separados, consagrados y dedicados para un uso exclusivo a lo que esa filosofía o religión entienda que es santidad. De hecho, la palabra santidad significa eso mismo, separado o apartado. Pero ¿separado de qué? ¿Apartado de qué? Es la idea. Bueno, hay dos conceptos básicos a lo largo de los anchos de las Escrituras cuando habla de la santidad como un acto de separación o como un acto, mis hermanos, de apartar algo. La idea es que algo es apartado de dos cosas. Número uno, del uso común que se le daba a eso. Algo, una camisa, un zapato, un libro, era para que todo el mundo pudiera usarlo o tenerlo, el que tuviera la posibilidad. Y ese objeto es seleccionado, escogido, apartado, separado y ahora de un uso común, de un uso normal, de un uso cotidiano, va a ser usado de manera exclusiva, única, para el fin que ha sido separado, que es lo que quiere decir que ese objeto fue santificado, sacado del uso común para tener un uso exclusivo. Usted va a la farmacia y usted dice, mire, yo quiero un Oral-B, un cepillo Oral-B que tenga la celda blandita, que no sea muy fuerte. Hay 50 cepillos Oral-B. El farmacéutico ve las cualidades del cepillo que usted pidió, va y selecciona. Es un cepillo común, es igual que los otros 50, no tiene nada diferente. Hay 50 que son con la característica que usted lo pidió. Cuando el farmacéutico toma el cepillo, lo separa, lo aparta y se lo da a usted, en ese momento, ese cepillo fue santificado para su boca. Porque ya usted no deja que nadie más lo use. Adquirió un uso que exclusivo. Así es que uno de los conceptos de santidad en la Biblia es que algo común, algo que lo usa mucha gente en la cotidianidad de forma normal, es escogido, separado, apartado, y eso es lo que implica santificado en el hecho de que ahora va a ser de un uso común a un uso único, de un uso normal cotidiano a un uso exclusivo para algo más. Pero también la palabra santidad nos da la idea de algo que está siendo usado para pecar, para lo malo, para la impiedad, para lo incorrecto, para lo injusto, para lo impuro, es separado de ese estilo, forma y medio de vida y viene por Dios, escogido por Dios, lavado por Dios, purificado por Dios y ahora es santo en el sentido de dejar el pecado, de dejar la maldad, de dejar la mala práctica. Y ahora un pecador como yo, que antes vivía mintiendo, arrogante, soberbio, orgulloso, egolátrico, egoísta, un fanfarrón que solo pensaba en mí, ahora el Señor me llama por el Evangelio, por la voz del Espíritu Santo, convierte mi alma, me hace nacer de nuevo, toma la sangre de Cristo, lava todos esos pecados y me dice, ven, ahora tú eres exclusivo de mí. Ahora este estilo de vida, sin Dios, impío, soberbio, pecaminoso, errado, ahora tú has sido apartado, separado de eso. Y en la Biblia hay múltiples ejemplos. Déjenme darles rápidamente 4 ejemplos de eso. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, dice la Biblia que cuando Dios terminó la creación, Dios santificó el sábado. Así mismo lo dice Génesis 2, 2 y 3. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué diferencia hay entre el sábado y el lunes? ¿El sábado tiene más horas que el lunes? No. ¿El sábado comienza con un sol naciente y termina con un sol poniente? Sí. El sábado es un día común. No tiene nada de singular, ni de especial, ni de particular. Es un día que lo mismo que el lunes usted podía trabajar, dormir, comer, hacer lo que usted fuera. El sábado es un día común. ¿Qué hace Dios? Dice, sepárenme el sábado. Estoy refiriéndome al Antiguo Testamento, obviamente. Sepárenme el sábado. Y yo quiero que el sábado sea tan exclusivo que ustedes solo lo usen para adorarme a mí, para servirme a mí, no hagan trabajo, no hagan nada. Y así Dios separa, dedica, consagra, santifica el sábado. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere hacerse una casa para él morar, Dios dice, háganme un santuario. Apártenme una vivienda, apártenme un local en el cual ustedes no va a ser de uso común. Eso no va a ser para tener una tienda para vivir. Eso no va a ser una tienda para hacer comercio. No. Conságrenmelo, apártenlo, dedíquenlo, sepárenlo, santifíquenlo.
denle solo el uso que yo diga que se le va a dar. Eso es santificar. Eso es, mis hermanos y mi amigo, eso es santificar. Y en ese lugar, Dios separa internamente las habitaciones, y una habitación que está separada del atrio, del patio, con una cortina, se le llama lugar santo. Y otra separación más interna todavía se le llama lugar santísimo, porque eso se convirtió en un santuario, en algo dedicado, consagrado, apartado, separado para Dios, del uso común. Bueno, y que la cortina que usaban eran más caras. No. Quien lo santifica, quien lo separa, quien le da un valor de extraordinario, especial, único, exclusivo, es que Dios, ahí es donde está el origen de la santidad. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios apartado de toda maldad, selecciona a un pecador como yo, hace ese lavacro purificación con la sangre de Cristo, me da vida de Él, y ahora yo soy un hombre que no debo estar mirando a otras mujeres que no sea mi esposa. Soy un hombre que no debo robar, soy un hombre que no debo mentir. Porque cuando Dios me escogió y me salvó y me purificó y me lavó y me purgó el alma con la sangre de Cristo, Él me dijo, te escogí, tú eres un pecador igual, tan malo como los otros, tan perverso como los otros, pero ahora tú has sido llamado a ser santo, y Dios me coloca en su cuerpo, en su pueblo, como alguien separado por Él. Y ese es el concepto de santidad en la Biblia. Si tú eres un cristiano o una cristiana verdadera, tú fuiste escogido, separado, salvado, perdonado, redimido, adoptado, regenerado, santificado. De modo que ya tú no eres un ser humano común. Tú no puedes decir que tú puedes andar con malos vicios porque tu papá practicó eso, porque tu abuelo, porque esos fueron tus hábitos. No. Eso te hace un ciudadano, un ser humano común. Ahora, lo que te hace un ser humano diferente, apartado, separado, consagrado, santificado, es que Cristo te salvó, te escogió, y tú nunca vas a tomar como argumento tu vida pasada, porque se supone que tú naciste de nuevo. Tú eres una criatura, un pecador condenado, y ahora eres un hijo de Dios regenerado, salvado, santificado, perdonado, separado por Él. De hecho, podemos ver que el Señor no solo santificaba objetos, lugares. En el Nuevo Testamento está clara la doctrina de la santificación. Mire conmigo, venga a Hebreos, devuélvase un poquito ahí. Hebreos capítulo 2, versículo, voy a leer versículo 2, 10 y 11. Capítulo 2, versículo 10 y 11. De Hebreos 2, versículo 10 y 11 de Hebreos 2. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano, diciendo, bueno, y ahí vemos lo que el Señor dice. ¿Quién nos santificó a nosotros? Cristo. ¿Cómo nos santificó? Hoy, ¿qué dice Primera de Pedro 1:2? ¿Qué dice Primera de Pedro 1:2 en el pasaje que estamos? Escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo Dios te limpió todos tus pecados el día? Agarró la sangre de Cristo, la aplica sobre tu ser y todos tus pecados son limpiados, son perdonados. En ese momento, escogido, perdonado, salvado, adoptado, redimido, regenerado, predestinado, escogido, santificado. Ahí está. Ahora, nosotros sabemos claramente que la santificación tiene 3 fases, 3 etapas. La santificación es inicial, legal o instantánea, que ocurre cuando ocurre lo que dice Primera de Pedro 1:2. El día que tú te conviertes, el día que tú profesas a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a ti, te da vida de Dios y usa la sangre de Cristo y lava todos tus pecados. En esa santificación tú no haces nada, tú no aportas nada, tú no, sencillamente Dios obra, Dios opera, el Espíritu Santo trabaja, la sangre de Cristo te es imputada.
a ti. En otra palabra, te es acreditada. Dios te da un crédito por tus pecados porque usa la sangre de Cristo y tú eres lavado. Y ahí fuiste separado, consagrado, dedicado, apartado, santificado. Esa santidad que ocurre en el instante mismo que tú crees es la santidad instantánea, porque ocurre en el instante. Es la santidad legal, porque Dios te declara santo. Dios dice, no tengo ya nada contra su pecado, le quito todo su pecado. Es una santidad inicial, porque es la primera vez que el pecador es recibido como santo. Y es la única vez en la vida de un pecador que él está libre de todo pecado en la tierra. Porque en ese momento todos sus pecados son lavados, son perdonados. Pero hay un segundo grado de santidad, que es el grado de santidad que está en el versículo 15, que es la llamada santidad progresiva. Todos mis pecados fueron perdonados, fui separado, fui lavado, fui purgado, fui purificado, fui regenerado, fui adoptado, fui lavado, pero ahora quedan en mi corazón hábitos, costumbres, deseos pecaminosos con la cual yo necesito comenzar a luchar. Y después de darnos la santidad en modo indicativo como una realidad que Cristo hizo el día que nos salvó, ahora se nos exige una santidad en modo imperativo en la cual yo tengo que tomar decisiones. Sí, si usted tenía el hábito de mentir, si usted tenía el hábito del orgullo, de robar, si usted tenía el hábito de ser un incrédulo, un soberbio, egoísta, ahora usted necesita ver los medios que la gracia ha provisto para usted crecer en santidad, para la transformación de su carácter. Y quiero que veamos muy claramente, mis hermanos, en este pasaje, quiero que usted note conmigo que dice en el versículo 15 que nosotros somos llamados, sino como aquel que os llamó es santo. Pedro usa 5 veces este verbo llamar. Yo por causa del tiempo no lo voy a decir, pero para lo que no lo voy a leer, pero para los que toman nota. Primera de Pedro 1:15, ahí aparece el llamado. Primera de Pedro 2, versículos 19 y 21, en esos dos. Versículos 9 y 21, ahí aparece el llamado. Primera de Pedro 3:9, ahí aparece el llamado. Primera de Pedro 5:10, ahí aparece el llamado. 5 veces. Usted sabe que llamar puede ser el acto físico de usted verbalmente pedirle a alguien mediante palabra o llamar la atención de alguien, invocar su nombre. Pero también la Biblia usa a veces el verbo llamar para referirse a la vocación que Dios da a alguien. Nosotros fuimos llamados a salvación, a santidad, a vida eterna. Cuando Dios nos hizo sus hijos, nos dio su propia naturaleza, nos hizo nacer de Él, nos dio su Espíritu Santo, nos hizo renacer de nuevo, puso vida de Él en nosotros, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Él nos armó internamente con todo lo que necesitamos para que seamos como Él es. ¿Y cómo es Dios? Santo, santo, santo. Ahora note conmigo, por favor. Mire, es importante que nosotros veamos que este capítulo alude mucho a la paternidad de Dios. Este capítulo alude mucho a la paternidad de Dios. Lo vemos que en el versículo 3 habla de su paternidad, si usted lo puede ver, ¿verdad? Habla de Dios como un padre, como nuestro padre. En el versículo 23 también habla de que nosotros hemos nacido de nuevo, de un nacimiento incorruptible. Esa incorruptible es la palabra de Dios y nosotros hemos nacido de Dios. Pero usted puede ver que en el versículo 17 de ese pasaje, y si invocáis, ¿por qué? Por Padre, dice el texto. Usted sabe que realmente este llamado o esta vocación que nosotros tenemos, y aquí voy a hablar ahora, después de describir qué es la santidad, quiero hablar del alcance de la santidad, de la santificación. Dice este versículo 15 de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La raíz de esta palabra santo viene de un vocablo griego que significa ser diferente. ¿Qué fue lo que dijimos en la descripción de santidad? Que algo que es común, que es cotidiano, que hacen los demás, ahora pasa a un estado, a una condición, a una conducta, a una vida diferente.
Sí, el cristiano está llamado a ser sal y luz. Él debe alumbrar en su trabajo. No es aquí, no es en el templo. Aquí está bien que lo haga. Sé luz con tus hijos. Sé luz con tu esposa, con tu subalterno, con tu jefe, con tu vecino. Nosotros, la santidad es algo que no es para usted vestirse a la iglesia y venir muy circunspectamente y tener una falda larga o tener un estilo de vida. No, no, la santidad es en casa, es en la forma de pensar. Es en la forma de valorar, es en la forma de vestir, es en la forma de hablar, es en la forma de trabajar. Es como ayudamos al prójimo, es como vivimos en la calle, es como nos conducimos como hijos, como padre, como esposo, como vecino, como amigo, como trabajador, como compañero, en los deportes. La santidad es algo que abarca toda la existencia porque es parte de la naturaleza de Dios. Y Dios, cuando nos engendró, nos hizo hijos de Él, y por eso el llamado a ser como nuestro Padre es ser santo, santo, santo. Se puede ser santo. Aquí la palabra en el griego, cuando dice sed santo en toda vuestra manera de vivir, es en todo tipo de conducta. Sí, usted debe ser un trabajador santo. Sí, la santidad debe ser vindicada en nuestros contextos laborales, en nuestros contextos familiares, en nuestra universidad, en nuestra escuela, en la cancha. Usted no debe ser un egoísta en el trabajo y querer ser un santo en la iglesia. Esa dicotomía de que tengo una conducta afuera y otra la que aparento, eso es lo que nos hace ser hipócrita. Y el que ha nacido de Dios, el que es hijo de Dios, tiene un llamado, tiene una vocación, tanto por genética divina, como también por instrucción, por consejo, por verdades, por principios, por normas, por preceptos, por leyes que el Señor nos manda. La santidad no es algo que practicamos en la liturgia del templo. La santidad tiene que ver cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo valoramos, cómo vivimos, cómo nos conducimos. Tiene que ver con todo lo que hace y con todo lo que no haces. Tú eres un trabajador diferente. Tu jefe o tu subalterno, tus iguales, reconocen que tú no eres como ellos. Porque si tú eres como ellos, si yo soy como ellos, entonces nosotros no estamos practicando la santidad. Porque la santidad tiene que ver con todo lo que hacemos. Tiene que ver con los valores que tenemos. Tiene que ver con el código de honor con que vivimos. La santidad tiene que ver con todo, nos afecta a todo, porque de los atributos de Dios, desde su omnisciencia, su omnipresencia, su omnisapiencia, su inmutabilidad, su soberanía, su amor, su justicia, su misericordia, este atributo no es más que los demás, pero es la corona de los demás, porque es que describe el carácter de Dios en su esencia. La santidad es para ser practicada por todo, en todo y para todo. No hay aspecto de nuestra vida. Yo puedo ser un esposo santo, un hijo santo, un trabajador santo, un vecino santo, un amigo santo. Debo ser todo eso. Y es que ese es el llamado de Dios. Diferente significa la raíz de esta palabra santo que aparece aquí. Ok, déjeme entrar a mi último punto para terminar. Nótese, por favor, en el pasaje, si usted está conmigo en 1 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16, que dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabe? Podemos confundirnos y pensar en algún momento que santidad es ponernos ropas largas, es no visitar algunos lugares, es no ir a un bar, es no decir mala palabra, es ser respetuoso y considerado con los demás. Y ciertamente esos son aspectos prácticos de la santidad, pero la santidad es mucho más que eso. Nosotros podemos caer en una práctica externa, de afuera, de ciertos hábitos y costumbres que proyectan una imagen de cierto nivel de pureza en nuestras vidas, sin que en nuestros corazones y en nuestras almas nosotros no tengamos tres cosas de Dios: amor a Dios, sed de Dios y temor a Dios.
La santidad va mucho, 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 mucho más lejos que dejar de hacer ciertas cosas malas y por el contrario hacer ciertas cosas buenas. Ciertamente son parte de la santidad, pero no son ni la esencia ni lo principal de la santidad. De hecho, la verdadera motivación de la santidad, ¿sabe cuál es? Que yo quiero ser como mi papá. La razón de la santidad es ser como Él. Por eso es que Pedro hace tanta alusión a la paternidad de Dios en el pasaje. Porque es muy natural que los hijos nos parezcamos a los padres por genética o por hábitos y costumbres que nos inculcan. ¿Sabes? Si nosotros no tenemos el propósito de nuestra santidad, no es ser como Él, no es amarle a Él, no es agradarle a Él, no es por temor de Él, no es por ser de Él, no es por causa de Él, es cuestión de tiempo para que nosotros nos volvamos hipócritas religiosos que tenemos una serie de hábitos externos que no tienen que ver nada con el corazón. Y ciertamente, el que es santo cambia de vestir y de hablar. Ciertamente el que es santo deja hábitos y costumbres pecaminosas, pero por la razón correcta, por la motivación correcta. Es que quiero agradarle a Él, quiero ser como Él. ¿Qué es lo que dice? Venga conmigo para que terminemos en esta aplicación, en este pasaje. Hebreos capítulo 12. Un poquito atrás, por favor. Mire, lo más grande de su salvación no es que usted no va para el infierno. Lo más grande de su salvación es que Dios le hizo su Hijo y le quiere hacer tal como Él es. Mire esto, mire esta grandeza. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, nótelo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y los bastardos no nos preocupan ni nos ocupan tanto como nuestros hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su, no dice de la santidad, no, es de su santidad. ¿Sabe qué es lo que significa en ultimada cuenta santidad? Que Dios nos hace como Él es. Eso es lo que significa santidad. No es el hecho per se de que mentíamos y no mentimos, que engañábamos y no engañamos. Eso es parte, pero la esencia, si no tenemos una motivación correcta, tenemos que hacer la cosa correcta con la motivación correcta. ¿Cuáles aspectos de tu vida están evidentemente transformados desde que te convertiste hasta ahora en tu vida? Tú puedes decir, yo era un mentiroso, yo cuando tenía un problema, yo siempre solucionaba eso, yo salía de los apuros mintiendo. Ahora, no es que no me vuelvan los deseos a mentir, pero inmediatamente el Espíritu Santo está en mi vida que me dice, no mintáis los unos a los otros, hablad verdad de entre vosotros. Y si lo hago con lucha por debilidad, mi conciencia, mi alma, mis entrañas me reclaman y el Espíritu Santo produce culpa, convicción y me hace acudir a la sangre de Cristo por perdón para reiniciar mi vida de santificación con Él. Hermano, usted ha cambiado, el Señor lo ha transformado. Usted es una nueva mujer, usted es un nuevo hombre, usted es un nuevo niño, usted es un nuevo adolescente, una nueva dama, usted es un nuevo caballero. La gente puede ver una transformación donde hay una santificación que va, como dice la Biblia en Proverbios 4:12, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Tú eres luz, tú eres sal. Cristo hace diferente a la gente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ese estilo de vida. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Tú no te gozas en decir la verdad ahora. A veces decir la verdad tiene un precio. Sí, en un mundo de mentiras tiene un precio. Pero sabe que no hay alguno que por honrar y vindicar la santidad de Dios
no lo honre a Él y que Dios no lo exalte. Se sufre para ser santo. Hay personas que se merecen que nosotros los mandemos a freír moca por la China y freírlo en manteca mime. Y usted se traga sus palabras y dice como el Señor Jesucristo, que al que le maldecía no maldecía, sino que encomendaba su causa, al que juzga justamente, bendecid y no maldigáis, bendecid a los que os maldicen. Sí, santidad es tener un vocabulario nuevo, pero ¿tú sabes por qué tienes un vocabulario nuevo? Porque tienes un corazón nuevo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, pastor, lo que pasa es que es muy difícil ser santo y ser feliz a la vez, porque casi siempre la santidad va en contra de lo que a mí me gusta hacer. Oh, sí, eso sí es ciertísimo. Pero cuando tú tienes la naturaleza divina, cuando has nacido de nuevo y cuando comienzas a obtener placer y gozo en el Señor, todas esas cosas van a ser tomadas por basura y vas a ver que un poco de gozo de santidad sobrepasa por mucho a un gozo que produzcan placeres pasajeros pecaminosos. Que cuando tú le cojas el gustico, el gozo real que produce el honrar a Dios, el amar a Dios, el ser como Dios, el ser santo porque Él es santo, porque Él nos llama y está escrito, y si quieres saber dónde está escrito, sed santo porque yo soy santo, léase a Levítico capítulo 19, versículo 2. Ahí eso es lo que está citando Pedro. Levítico capítulo 19, versículo 2. Así que, mis amados, nuestra vocación va más allá del sol. Nosotros estamos llamados por el Señor, Él es nuestro Padre y Él ha planificado, orquestado, programado y suplido todo lo que necesitamos para ser como Él. Nunca más nos sentiremos más realizados que cuando seamos santos porque Él es santo. Nosotros no podemos ser santos como Él es santo porque Él es perfectamente santo, y cuando yo digo 3 veces santo, no me refiero a que nosotros vamos a alcanzar su nivel. Por lo menos de este lado de la eternidad no. Pero sí podemos practicar la santidad según su gracia nos conceda, según el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, practicar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Ser santo, porque yo soy santo, escrito está, ser santo. Que el Señor les bendiga.